Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cercanos. Muy felices porque cada vez que nos encontramos con ustedes a través de la pantalla o de las distintas plataformas de TD+, o la app de TD Max, es una oportunidad para compartir aprendizaje, que es lo que nos apasiona hacer acá en Cercanos cada vez que podemos estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es bastante importante porque cada vez que las tendencias en el mundo de los negocios van cambiando, recuerdo yo que antes era importantísimo el poder entrar al negocio y marcar con una tarjeta, de repente ya eso pasó, ahora se trabaja por objetivos en algunos lugares y ya no es necesario estar marcando con una tarjeta. O recuerdo la correspondencia escrita, ¿verdad? Y ese tema de estar entregando correspondencia entre empresas y después llegó el correo electrónico y se hizo de uso masivo. Bueno, pues resulta que en medio de todos estos cambios y transformaciones, una de las transformaciones que es necesaria, pero que muchas empresas ya han dado el paso y otras no, es en el uso del papel. ¿Qué hacemos con tanto papel para imprimir correos, para imprimir información, guiones? No sé. Hoy nos va a acompañar Miguel Jiménez. Él es arquitecto de soluciones en la nube 4.0 de CMA. Gracias por estar acá, don Miguel. Gracias, Bernardo. Un gusto participar con ustedes el día de hoy. La verdad que la tecnología avanza y tenemos que sacar el provecho necesario. Así es. Hablando entonces de esto que planteaba yo, ¿verdad? Estos cambios que parecen ser ya como cosa del pasado, parece ser historia a la hora de ejecutar un modelo de negocio, pero el papel nos presenta ese mismo desafío. Sí, claro que sí. Todavía el papel en algunas empresas es necesario o todavía, como vos decías anteriormente, nos hemos rehusado a hacer ese cambio. Por ejemplo, todavía en algunas marcas o en algunos programas hemos visto como, por ejemplo, la banca se resiste todavía a pasar a una transformación digital. Seguimos necesariamente firmando un montón de documentos cada vez que vamos al banco, pero vemos cómo esto va evolucionando y hemos ido pasando esos papeles más bien a una firma digital, de tal forma que podemos, de una forma sin papel, tener esa misma documentación. Esa digitalización, ¿qué retos plantea para una organización que se resiste? ¿Y por qué se mantienen en esos campos conocidos y no se atreven por descubrir nuevos campos? Qué buena pregunta. Vamos a ver. Yo creo que una de las limitaciones, que cada vez es menos, que igual el papel tenemos que guardarlo en alguna parte. Pero pensar, cuando Bernardo va al banco nuevamente y necesita ir a sacar ese papel, todo ese proceso que tenemos que hacer para ir a buscarlo, ¿verdad? En lugar de transformar eso a un expediente digital, de tal forma que nada más ponemos tu número de cédula y podemos ver toda esa documentación de una forma electrónica. Muy sencillo. Pero esa información tenemos que almacenarla en alguna parte. Y para eso viene ahora esta nueva etapa que vivimos, bueno, que no es nueva, sino que es algo que venimos evolucionando, que es el almacenamiento en la nube. Claro. Y no solo almacenarlo, sino también que sea seguro, que no pase que por alguna razón haya una encriptación o la perdamos, no, sino que tengamos la capacidad de tener esa documentación y volver a buscarla en el momento que lo necesitemos. Este tema del almacenaje que usted está mencionando, porque me remite como a películas, no sé, ¿cuál podría ser una película? Harry Potter, ¿será? Que entran a un pasillo enorme, gigantesco, donde se ven, bueno, quienes son fanáticos de Harry Potter en este momento se pueden sentir ofendidos de lo que estoy diciendo, pero sí, me refiero a que son, me imagino esos pasillos llenos de lugares donde guardar cosas. Eso ya hoy no existe o es cada vez menos. No sé, temas como el registro nacional, supongo que sí lo tienen, la banca que usted mencionaba, claro. Pero empresas que ya han dado el salto, ahora esos espacios los usan para oficinas, supongo. Claro, vamos a ver todos esos espacios y vamos a ver, recordemos antes que cuando hablamos de la computación y esas primeras computadoras que eran gigantescas, ¿verdad? Y que la famosa Matilda allá en la UCR, ¿verdad? Que era todo un piso de cómputo, ahora lo reducimos a un chip. Entonces, toda esa cantidad de información la vamos reduciendo. Pero insisto, lo importante no es solo tener esa primera copia o ese almacenamiento, sino tener la capacidad de recuperarlo en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? Que eso es lo más inteligente. Y la facilidad de encontrar esa información, porque de repente supongo que empezaban por
orden alfabético. Entonces, bueno, vamos a buscar a Miguel Jiménez, J. Y, ¿verdad? Y quién sabe cuántos pasillos había de J. Claro. J, I, M, E, ¿verdad? Y entonces todo el tema del orden como tal, Claro. ¿cuán ágil se vuelve a la hora de digitalizarlo? Claro, y te pongo otro ejemplo. Acordate cómo hacíamos antes para ir a las bibliotecas. Ir a buscar un libro en una biblioteca era meterse en aquellos ficheros, igual, Claro. buscar. Ahora, vamos, entramos a una terminal, ponemos el libro o el tema o el nombre del autor que estamos buscando, estante tal fila, allá está, vamos a buscarlo. Y usted menciona la biblioteca y he de confesarme que tengo, podría decir que años de no visitar una biblioteca. Y no por el hecho de que no quiera leer o informarme de algo en particular, sino es que ya ahora todo lo encuentro en internet. Entonces, llamaba la atención para las bibliotecas. pero quizás a lo que quiero ir es que ese patrón de consumo de la información me lleva a que todo está digitalizado. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar algo físico? Sí, yo soy de la idea, aunque soy muy tecnólogo y me gusta mucho la tecnología. Usted sí va a la biblioteca. No voy a la biblioteca, pero sí me gusta leer y me encanta No, yo abrir también, un libro. yo también, pero... Pero bueno, te voy a poner un caso, mi hija cuando no encuentra un libro y nada más se mete, lo busca, lo googlea y lo baja. Ajá. Y ahí lo tiene disponible. Y están todos los Y dispositivos está estos para leer. Y está en inglés, en español, en el idioma que vos busques y igual, ya ni lo lees, ¿verdad? Ahora lo escuchás, ya más audio. Pero eso es todo ese avance. Y las bibliotecas y todos estos han tenido que evolucionar. Los mismos medios impresos ahora ya tienen sus páginas donde puedes ver el medio digital. Y bueno, y eso es la evolución. Y si necesitas ir a buscar algo, vas a la biblioteca o vas al registro y ahí lo encontrás. Pero está digitalizado. Sí, y yo creo que la digitalización trae eso, porque otra de las cosas, otro paradigma que creo yo que rompió la digitalización, bueno, el tema de la presencialidad, Claro. ¿verdad? Ahora hablábamos fuera de cámaras, por ejemplo, de que no es lo mismo hacer una solicitud dentro de una compañía a un compañero o compañera digitalmente que ir a la oficina de esa persona, sentarse ahí a la par y decirle, Miguel, ¿usted me puede ayudar con A, B, C y D? Y lo que estamos haciendo es insistiendo en que hay patrones de consumo de contenido que ha variado completamente, de ejecución que ha variado completamente. Bueno, sí, claro. Igual, o sea, yo siento que el correo electrónico, como diría mi jefe, es como para documentar. Pero normalmente en una oficina donde somos poquitos o hay poca gente, no hay nada como ir, Bernardo, necesito que me ayudes. Y es más fácil esa socialización. Pero la información como tal está guardada en alguna parte digitalmente. Entonces... Hablemos un poco de la seguridad que ofrece la digitalización de estos documentos, porque podría ser uno de los principales riesgos que pueden existir en la mente de estas personas que dirigen estas compañías que se resisten a dejar el papel a un lado y pasar a digitalizarlo. ¿Qué tanto riesgo existe en lo digital? Y pongo nada más sobre la mesa un ejemplo con lo que pasó recientemente en el país, con aquellos ataques a diferentes organizaciones estatales, etcétera. Entonces, que puede saltar a la luz de, bueno, y eso se digitaliza, pero ¿en manos de quién queda? ¿Sigo siendo yo el dueño o dueña? Porque prefiero tener un cuarto lleno de papel, que sé que esa información solo se queda conmigo, a que ponerla en un lugar donde podría ser fácilmente penetrable. Claro, vamos a ver, el tema de la seguridad en información sigue siendo un reto y sigue siendo un mito. Vamos a ver, muchas de las compañías como Nube 4.0 o SMA, no solo es el tema de tener la información ahí, sino tener la capacidad de recuperar esa información en caso que haya un desastre, ¿verdad? En caso que ese primer nivel de comunicación o ese primer nivel para encontrar la información no esté, ¿cómo voy? Por eso los backups, el tener un backup no solo en nuestra infraestructura, sino fuera, es una posibilidad que me da de tener esa capacidad de recuperar. Pero bueno, lo que pasó ahorita en esas entidades de gobierno es que no solo se fue el principal, sino también el respaldo. Entonces, la recuperación de esa información, bueno, volvimos al papel, en el caso de la caja, ¿verdad? Entonces, volvimos al expediente, pero nos pedían, ojo, lleve la cita que tenía o lleve el documento para saber que realmente tenías una cita, y eso es un reproceso, eso es tiempo.
En cambio, en un formato digital, pues es muy sencillo nada más hacer la consulta, ¿verdad? Interesante porque el riesgo sigue siendo latente, porque entonces ¿cuántos backups podría yo necesitar? Vamos a ver, qué importante lo que me decís. No solo, vamos a ver, ahora hay políticas que hablan del 3-2-1. O sea, que hay que tener 3 backups en 2 lugares diferentes, por lo menos para poder recuperarme en caso de un evento. Y no, el respaldo no puede ser necesariamente que sea el día anterior, sino que me voy a recuperar del respaldo de hace 3 o 4 o 5 días. Y eso nos da la posibilidad de tener un almacenamiento en la nube, por ejemplo, donde tengo varias versiones de esos documentos y saber que puedo recuperar en algún momento esa información. Y cuando, porque sé que su puesto por el cual se presenta hoy aquí con nosotros es arquitecto de soluciones para la nube 4.0, entendiendo que es la nube, ¿verdad? Que es como este tema que es etéreo quizás. Abstracto. Sí, es abstracto totalmente, pero que existe, ¿verdad? Es que es curioso. ¿Qué definimos como nube, pero 4.0? Qué bueno, qué importante lo que menciona. Nube 4.0 nació hace 10 años de la unión de 2 grandes compañías de tecnología de Costa Rica, Grupo CMA y Codiza Data Center. Toda nube, por más espacial que sea, está aterrizada en algún lado. En este caso, Codiza Data Center tiene las principales certificaciones del mercado. Entonces, no solo es tener las certificaciones, sino la operación de esta infraestructura. Entonces, una vez que aterrizamos 2 mundos de tecnología, la infraestructura y la capa de administración y gestión, pues Nube 4.0 hoy tiene una nube en Costa Rica, en el mejor data center de la región. Y desde ahí brindamos nuestros servicios a nuestros principales clientes acá en Costa Rica. Pero si nos devolvemos al tema del respaldo, hemos tenido que avanzar. Ya la información no solo está acá, sino que tenemos un nodo 2 en Colombia. Y estamos hablando de una posible apertura en un data center en El Salvador. Porque esto lo que nos permite es tener la capacidad de recuperarme no solo en sitio, sino fuera en infraestructura. Ayúdenos a comprender mejor lo de los data centers, o son los famosos servidores en los cuales uno dice, ¿cuántos servidores tienen disponibles? ¿Es a eso a lo que nos estamos refiriendo con data center? No, son 2 conceptos diferentes. El data center es la infraestructura física que me va a garantizar la disponibilidad de la parte electromecánica. Y hablemos así más clarito, el enfriamiento, la electricidad, la doble acometida eléctrica, que tenga capacidad de conectarse de 2 lugares diferentes, que todos los proveedores de telecomunicaciones, porque no solo es uno, sino que son varios los que ingresan, tengan doble ingreso. Entonces, digamos que a nivel de publicación, como hablamos con un número de teléfono, ¿verdad? Teníamos un número de teléfono asignado, pero ese número de teléfono yo lo estoy asignando a diferentes proveedores de telecomunicaciones de tal manera que podamos verlo en caso de que nos falle. Entonces, ese es el data center. Dentro del data center hay un espacio específico, una suite o unos racks, donde están esos servidores. Claro. Nube 4.0 tiene 2 suites diferentes en 2 edificios diferentes, de tal forma que si alguno falla, el otro puede entrar. Y dentro de esos servidores tenemos lo que se conoce como virtualización o capas diferentes, donde los servicios o lo que está público están diferentes, coexistiendo en diferentes servidores. Si uno falla, el otro puede asumir esa capacidad de procesamiento. Entonces son como diferentes capas las que se van presentando. Entonces, a ver, para hacer la comparación con lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, dábamos el ejemplo del Registro Nacional. Saludos a la gente del Registro Nacional, ya saben, vayan dejando el papel, hay que pasar a lo digital. Pero esa será otra invitación que les haré un día después. Pero a ver, entonces, pensando en el tema del Registro Nacional y aquellos pasillos llenos de papeles, Claro. ese mismo espacio físico que hoy ocupa un montón de filas con documentos, es lo que podríamos hacer muchísimo más compacto y pasar a hacer un data center. Correcto. Vamos a ver, vas a tener... Y dentro de ese data center, evidentemente tener cada uno de esos nichos o espacios llamados servidores. Así es. Dentro del data center vamos a tener ese espacio donde vamos a almacenar esa información. Y lo importante es tener esa seguridad y ese alcance de la información. Pero al final sí necesito un espacio físico donde tener eso, o mi proveedor eventualmente me lo va a ofrecer. El proveedor te lo va a ofrecer como un servicio. Parte de la transformación digital lleva a que vos ya te despreocupes de esa infraestructura, de ese cuarto de servidores, de estar garantizando esa seguridad.
Eso se traslada a un proveedor de servicios como Nube 4.0 y desde ahí nosotros le brindamos esa capacidad. El cliente se despreocupa de la obsolescencia tecnológica, no solo del hardware o de los tablets, como estás hablando, los servidores, ¿verdad? Y del software. Eso es mi responsabilidad. Vos te encargas de que lo que está ahí funcione. En este caso, que el expediente esté disponible en el momento que sea necesario o que lo pueda consultar. Entonces nosotros vamos avanzando sobre esas capas. Entonces hay en nube, en conceptos de nube, tenemos diferentes modelos o diferentes niveles. El primero que se conoce como infraestructura como servicio es donde yo te entrego ya el servidor. Tengo una capacidad de procesamiento con un servidorcito y vos gestionás ese servidor. Te encargar vamos a ver, no solo de los respaldos, sino del sistema operativo, de los aplicativos y todo lo que hay ahí. Si pasamos al siguiente nivel, que es el software como servicio, no, perdón, el plataforma como servicio, yo como proveedor me encargo de coadministrar ese servidor con ustedes. Entonces, no solo soy responsable de las mejores prácticas del sistema operativo, de las bases de datos, y vos gestionar lo que está arriba. Y pasamos al tercer modelo, que es el software como servicio. Ahí es donde ustedes como clientes esperan hacer clic y que todo funcione. Por ejemplo, la aplicación de TD+, que estamos conversando ahorita, vos esperas que hacer clic, o el usuario espera hacer clic y que todo funcione. ¿Dónde corre? ¿Cómo corre? No es tu responsabilidad, para eso estamos nosotros como proveedores, para garantizar que ese servicio está al aire. Tengo una pregunta que está relacionada con esto y quizás a muchas personas nos pueda ayudar a entender. ¿Qué pasa con esta frase de se cayó el servidor? ¿Cómo interpretamos eso desde el punto de vista de la digitalización, en los data centers, con los servidores y todo lo que hemos hablado? Es una frase como muy común, ¿no? Ah, se cayeron los servidores. Muchas veces yo lo veo como una excusa, para ser muy honesto. Pero vamos a ver, el concepto viene cuando hay un único servidor prestando un servicio. Normalmente en los modelos de nube yo no tengo solo un servidor físico, sino que es una granja de servidores donde las máquinas virtuales pueden correr entre alguno de ellos. Entonces, cuando dicen se cayó el servicio, es que por alguna razón dejamos de ver este aplicativo, este servicio. Si yo tengo un buen servicio de continuidad de negocios, que lo conversamos ahora, esa máquina puede coexistir en cualquiera de estos lados. Nuevamente me voy al concepto de disponibilidad. Usted necesita que cuando haga clic, todo funcione. Y eso debemos ser garantes nosotros. Muy bien, vamos a hacer una pausa en la conversación porque al regresar vamos a seguir conversando con don Miguel Jiménez, quien es arquitecto de soluciones para la nube 4.0 de CMA y nos va a contar precisamente sobre una herramienta que hace que todo este universo que ya nos fue contando y que evidentemente nos van a surgir más preguntas en el camino, ver cómo es que funciona y cuál es la herramienta con la que hoy podríamos hacer que el papel se digitalice y la operación de un negocio sea más factible. Que tenga disponibilidad. Que sea mejor. Ya volvemos. No sé si ustedes, al igual que yo, están así de apasionados y expectantes como don Miguel también, porque en 20 días, hoy este programa se graba lunes, y hoy lunes 31 de octubre, faltan solo 20 días para que arranque Qatar 2022. ¿Está emocionado usted con eso, Miguel? Claro, con grandes expectativas de repetir lo que ya hemos hecho. ¿Ah, sí? Y con mucha fe, de verdad, que podamos dar ese salto nuevamente, porque bueno, es la expectativa. Nosotros como costarricenses debemos tener esa fe y apoyar. ¿Está muy ilusionado usted? Ah, sí, yo creo. Yo creo, no, yo también, y hablando de mundial y de apoyo a la selección y más, quiero invitarles para que si usted no se quiere perder ni un solo detalle de Qatar 2022, lo pueda disfrutar en exclusiva con nosotros. Porque en todas las plataformas de televisora de Costa Rica se podrá vivir esta experiencia, pero quiero hacer una mención importantísima en este sentido, y es que 32 partidos pasarán por Teletica Canal 7, los otros 32 partidos por TD+, pero los 64 partidos en exclusiva estarán disponibles en la app de TD Max, aplicación que usted puede tener disponible en su dispositivo móvil, en su televisor inteligente o en su versión web o en cualquier otra de estas conexiones por Apple TV, Chromecast, Fire TV, Roku, bueno, todo ese universo de multiplataformas que hoy existen. Dígame el top 3 que tiene usted para este Mundial de Qatar 2022, don Miguel. El top 3.
Porque ya vi que es futbolero, entonces sí, le puedo pedir ahí. Creo que Argentina, por el tema de Messi, yo creo que va a dar un salto. Puede ser que por ahí tengamos. Veo a Alemania, que siempre está ahí. O sea, ¿clasificaría con nosotros en el grupo? Clasificaríamos. Vamos a clasificar. Porque usted tiene mucha fe. Claro, y ahí estamos, y Costa Rica. Muy bien. No, pues está con una esperanza muy alta. Ya lo dijo Brian para su despedida, ¿verdad? Que puede correr, la verdad. Bueno, esperemos, porque ya está programada y creo que todos los manudos ya han ido a comprar entradas para ese partido. Muy bien, volvemos a hablar, entonces ahí está la invitación. Entonces, volvemos a conversar sobre cómo digitalizar el papel en la operación de un modelo de negocio y qué ventajas nos trae esto a la hora de estar ejecutando en el día a día nuestras diferentes tareas. Hay una herramienta que desde CMA se ha venido desarrollando que es eForce, eFiles, si no me equivoco, y de la cual ustedes nos pueden ampliar más para que entonces todos podamos entender que esto que acabamos de hablar en el bloque anterior tiene todo el sentido del mundo. Claro, por supuesto, y gracias por la oportunidad nuevamente. Tenemos varias herramientas que se han desarrollado desde Grupo CMA. Ahorita hablamos de la transformación digital, que antes era necesario pasar el bendito badge para decir que habíamos llegado. Pero tenemos un tema donde vino pandemia y resultó que todos íbamos a trabajar a la casa. ¿Cómo reportamos cuando ingresamos y cuándo salíamos, verdad? Bueno, eForce es una herramienta que permite el control o el poder desarrollar esas tareas. Entonces, vos llegás a tu casa, encendés tu computadora, te reportás en el sistema y ya tenés una marca de ingreso. Y desde esta herramienta vas integrando o vas desarrollando todas las tareas que estás haciendo. En lugar de estar digitando en un papel o vas documentando qué tareas estás haciendo, con qué cliente estás interactuando. Tuve que salir a atender un caso específico, llamé al cliente porque necesitaba hacer... Bueno, todo eso lo vamos documentando. Y al final del día tenemos un reporte de todas las tareas y en qué actividades han estado nuestros colaboradores desarrollando. Entonces, esta herramienta es eForce y nos permite tener todo ese control de los usuarios que están remoto o los usuarios que estamos en las oficinas. Y a esto lo complementamos con lo que estamos hablando ahorita, el eFiles. ¿Dónde queda toda esa documentación? ¿Dónde está la inteligencia para ir a buscar esta documentación? ¿Verdad? eFiles lo que me permite es tener ese expediente o ese archivero, como conversamos hace un ratito, donde íbamos a la biblioteca y documentamos, buscamos este documento, lo buscamos y lo podemos ver y lo tenemos ahí al alcance. Entonces ya tenemos dos herramientas que nos permiten tener esa facilidad y esa inteligencia para la documentación. Entonces, esas son eForce y eFiles, que están todas vía web y se desarrollan desde Nube 4.0 en el data center de Codiza. Entonces, desde ahí aterrizamos toda esa infraestructura. El almacenamiento es una responsabilidad de nosotros, entonces nosotros le vamos dando esa capacidad de crecimiento. Vamos a ver, cuando vienen temporadas como las de ahorita que acabamos de mencionar del Mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas compañías de retail grandes que necesitan ahorita en Navidad duplicar su capacidad de procesamiento. Entonces, nosotros desde el modelo de nube podemos crecer o decrecer según la necesidad. Entonces, eFiles... ¿Qué es este? Ahora cuando usted hablaba del nivel 2, que es como plataforma, ¿verdad? Entonces, que ustedes pueden gestionar cuán grande o cuán pequeña debe ser la plataforma de data center y servidores para poder ofrecer la demanda que se está necesitando. Exactamente, esa capacidad de nube, esa capacidad de procesamiento que vas a ocupar por demanda. Y la facturación de esto va a depender de cuánto estamos consumiendo. Muchas veces ahorita podemos hacer la misma similitud con el tema de la electricidad o el agua, ¿verdad? Nosotros cuando salimos de la casa en la mañana, pues todo queda apagadito, no pasa nada. Cuando volvemos a la casa en la tarde, pues llegan los chicos, se conectan, llegan a procesar, a preparar la comida, encendemos el tele, vemos las noticias, ponemos té de más para enterarnos de qué está pasando. Muy bien. ¿Vio? Pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí, eso va haciendo que el medidor vaya consumiendo. Claro. Y al final del mes nos llega la factura. Ese es el mismo concepto en nube. En nube usted no tiene que tener esa infraestructura que es rígida, sino es una demanda. Contratar lo que necesitas. Pongamos y pensemos un ratito en cómo hacíamos la compra de los servidores hace unos años. Desde TI teníamos ese reto. Compramos equipos para 5 años, ¿verdad? Porque Dios guarde ir a pedirle más plata al financiero. Imposible. Pues compramos infraestructura para 5 años. ¿Pero cuánto usamos? Un 10, un 15% de esa infraestructura y lo que más crece es el storage.
el almacenamiento de estos expedientes. Entonces, con un servicio de nube o con una herramienta con eFiles, tenemos una infraestructura base que va creciendo según la necesidad. Yo quisiera nada más porque mientras usted conversaba y nos explicaba, aparecía en pantalla un cintillo donde hay más información de estas dos herramientas que nos mencionaba don Miguel. Ahí está. Para más información pueden visitar la página de grupocma.com, o si ustedes son bien tecnológicos pueden agarrar su teléfono en este momento y escanear el código QR que está en pantalla, porque allí los va a llevar directamente también a la información relacionada con esto que estamos conversando, eForce eFiles. Y mira cómo estamos aplicando la transformación digital. Antes posiblemente la persona que nos estaba viendo tenía que apuntar el www. ¿Solo escanea? Es más, Ahora ya no. ¿cómo se escanea? Ahora ya lo escaneamos. ¿Y eso dónde se escanea? En un servidor que está en alguna parte y nos traduce esa información y nos lleva directamente a donde está la documentación. Es cierto, es cierto. Hablemos un poco de este eFiles como tal. Si usted tuviera de enfrente en este momento a un empresario o empresaria que está empezando su modelo de negocio, otro que está en una etapa mediana de crecimiento y otro que quizás ya está más maduro en su gestión empresarial, ¿qué le diría de eFiles a cada una de estas personas? ¿En qué le soluciona su operación? Claro, buenísimo. Pues eFiles ayuda mucho de muchas maneras. Porque Si quiere empezamos con el que está empezando. Con el que está empezando. Sí. Vamos a ver. Importante. Lo primero es, ahorita, los trabajadores, ¿dónde están? ¿Cómo gestionamos dónde están esas personas, sus colaboradores? Posiblemente desde mi casa, o si soy un agente vendedor, puedo estar en la calle. Entonces voy a algún lugar, a algún café, me siento, me conecto, me registro y, bueno, estuve en una entrevista con don Bernardo. Ya, listo, documenté. Entonces, eso es movilidad, eso me da agilidad para estar en la calle. Entonces, claro, a un empresario, yo le digo, esa oficina que era necesaria antes ya no es tan necesaria, ahora podemos trasladarlos. Y cuando amarro eFiles o eFiles con esto, es la documentación que antes estábamos imprimiendo en nuestras oficinas, que se quedaba en los archiveros allá, ahora ¿dónde queda? La digitalizamos, la trasladamos desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestro teléfono, escaneamos la documentación y eso se va a algún lugar donde está seguro y lo puedo accesar en cualquier momento. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de la pequeña, mediana y gran empresa, los servicios de nube se adaptan para todos, porque voy a contratar la capacidad chiquitita, o esa capacidad mediana, o esa gran capacidad de procesamiento. Entonces, voy a pagar por lo que necesito para arrancar. Entonces, ¿qué necesitamos? Internet. ¿Desde dónde? De donde sea, de mi dispositivo móvil, de mi computadora. Lo que tengo que tener es disponibilidad de la información, y eso te lo va a dar eFile o eForce. Quiero hacer un ejemplo, y ahí me contestó la pregunta anterior de mediano, pequeño o ya más avanzado en el mercado. Al final la respuesta es la que nos acaba de dar, y es que se va a adaptar según las necesidades. Así es. Y que ya no estamos en el modelo antiguo que nos comentaba don Miguel, donde compro cosas como por un tiempo en adelante y al final no lo pude modificar y al final usé solo el 5% de lo que compré. Claro. ¿Verdad? Entonces era como, bueno, ¿y entonces qué rayos? ¿Qué hago con eso? Pero, ok, muy bien. Ahora, un ejemplo práctico de esto, quiere decir que, no sé, un repartidor de estos camiones que llevan bebidas por todo el país, que antes llevaba esta boleta y la ponía en el dueño o la dueña del abastecedor. Quiere decir que por medio de eFiles esa boleta ya podría dejar de existir, claro, o podría ser digital y entonces ya esta gente dejaría de andar tanto papel. Claro, vamos a ver, ahora andas tu dispositivo móvil o andas una tablet. Entonces, en lugar de firmar, que de hecho cualquier persona podría firmar, puedes tener tu huella digital de una forma biométrica y llega, don Bernardo, aquí está su documento, su mercadería, me ayuda, su huella digital, ¿qué mejor con esa información? Con eso no hay no, se la entregué a otra persona, no, la recibió don Bernardo en tal hora, en tal día, en tal ubicación geográfica, y eso nuevamente queda registrado en un lugar donde va a estar almacenado y podemos tener seguridad de la información. Ahora hablamos un poquito también de esos servidores que compramos antes, ¿verdad? Pero no solo hablamos de ese servidor, porque ese servidor antes tenía que estar en un cuarto, ojalá frío, y eso tenía que tener una capa de seguridad donde teníamos que tener no solo un respaldo, sino un firewall, un router, algo que brindara esa capa de seguridad. Todo eso lo trasladamos a un servicio. Entonces, como proveedor de nube, nosotros nos encargamos de toda esa capa y nuevamente el usuario va a tener un derecho de uso. Entonces, voy pagando una mensualidad mensual donde tengo
la capa de almacenamiento y la capa de seguridad disponible. ¿Qué pasa con la brecha tecnológica, con la brecha tecnológica en la población que quizás no ha tenido el uso de estas herramientas? ¿Qué tipo de servicios o qué tipo de ancho de banda ofrece una empresa como ustedes o esta herramienta u otros modelos para que quien nunca ha tenido la experiencia de digitalizar un papel esa u otro ejemplo, lo pueda hacer y entonces esa brecha no sea una limitante para poder entrar en este mundo? Claro, eso es súper importante. Vamos a ver, nuevamente, esto es un modelo que se adapta desde la pequeña hasta la gran empresa. Entonces, aquí tenemos que ir a educar, y ahora vemos como, por ejemplo, mis papás, que ya son adultos mayores, antes su teléfono era para hacer llamadas, ahora ya hacen videollamadas, y ya ellos se van acostumbrando a toda esta transformación. Igual con estas personas que tenemos en estas pequeñas empresitas, hay que ir y explicar. Eso es un concepto que se llama evangelizar. Hay que ir a conversar con ellos y sentarse con ellos y explicarles. Porque todavía hay mucho, no solo esas pequeñas empresas, sino hay muchos directores de TI que todavía necesitan abrazar y ver las luces que están ahí, porque creen que están seguras. Pero lo que yo les traigo es, pues, si usted tiene las luces, usted es responsabilidad. O sea, usted no duerme bien porque está pensando que esas luces están encendidas. Entonces, igual para esta pequeña empresa, no se preocupe, nosotros nos encargamos de que esa información esté nuevamente disponible para usted en el momento que la necesite. Pero sí hay que ir y hacer todo este proceso de explicar cómo se utilizan estas herramientas, que las puede gestionar desde el teléfono, desde la computadorcita ahorita donde está para hacer la factura digital, porque ahora todo es con factura digital. En esa misma, en lugar, esa factura digital sea para alguna parte y queda registrada en alguna parte, de igual manera. Es toda esta transformación. Bueno, ahora que usted cita la factura digital, creo que fue una transformación país importante en el momento que eso se empezó a hacer y que, de nuevo, regreso al ejemplo de tributación de Hacienda con este tema del hackeo hace unos meses, ahí colapsó un poco, ¿verdad? Y ahí es donde entonces el plan B, C y D, quizás para la persona que ya había apostado por la factura digital en todo, y quedó con las manos arriba, ¿verdad? Y tuvieron que empezarse a inventar otros procesos para poder hacer la facturación en el medio de esa relación comercial que al final se estaba dando. ¿Cuántos planes deberíamos tener para sufragar cualquier cosa que pase dentro de esta digitalización de un papel al operar el negocio? Bueno, qué importante. Vamos a ver, en tecnología, hoy por hoy no podemos decir 100% seguro, porque el que habla del 100 ya nos está mintiendo. Muy bien. Hay que tener A, B y C. En TI eso es lo que conocemos como plan de continuidad de negocios. Entonces, uno se prepara para que todo funcione bien, pero también tengo que pensar en qué puede pasar, en qué es lo más malo que me puede pasar. Y en base a eso, construyo un plan. Y ojo, no es solo construirlo y tenerlo ahí, hay que probarlo. Porque ¿qué ha pasado con estos ejemplos? Que teníamos respaldos, pero nunca los probamos. Entonces, cuando quisimos entrar en producción, no funcionaban. Y si hablamos de la ley de Murphy, que nos acompaña en TI muchas veces, ¿verdad? Nos piden el respaldo del gerente general y resulta que esa es la que falla, porque no probamos. Entonces, parte de esta realidad de transformación digital no es solo tener la documentación digitalizada, no solo el respaldo, sino es probarlo. Entonces, dentro de las nuevas soluciones que se ofrecen a nivel de nube, es la posibilidad de hacer esas pruebas, de tener esa documentación y que pueda tener nuevamente la disponibilidad de hacerlo. Ejemplo, ahora cuando uno contrata un servicio, qué sé yo, de bases de datos, no solo el servidor virtual. Entonces, la nube me permite hacer un clon de este servidor y lanzarlo en un segundo nivel no productivo, donde yo puedo probar parches o puedo probar cualquier cosa que le tenga que hacer sin afectar esto. Entonces, una vez que esto funciona bien, lanzo esto y ya, listo, funciona. Si no funcionó, no afecté producción. Entonces, todo esto, por supuesto, hay que probarlo. Esto no es 100% infalible, hay que seguir probando y evoluciona con el tiempo. Si hablamos de temas estos de hacking ahorita, y todo el tiempo están sacando nuevos ataques. Ahora, al inicio nos hablaba un día de estos, de la cantidad y millones de ataques que recibe Costa Rica, que ahora se puso como de moda a nivel informático, que Costa Rica le están viendo. Entonces, eso es importante, probar, realmente probar que la información está disponible.
aquí el resumen de esto también es, tenga siempre infinidad de planes. Siempre. Sí, tenga siempre infinidad de planes para resolver. Y me gusta mucho esta frase con la que usted es así de honesto y transparente en decir que en tecnología nunca se puede decir que al 100% todo está controlado. Claro. Vamos a ver, hemos sufrido ataques en el Pentágono, entonces en los Estados Unidos, en información del gobierno. Nosotros desde parte de TI, en nube, siempre reforzamos e invertimos un montón de dinero en fortalecer toda esta capa. Pero la seguridad no solo es responsabilidad del proveedor, también del cliente. Vamos a ver, ahora hablamos de cómo subíamos los expedientes y está este muchacho que está siempre partiendo producto en la calle, en la pulpería de fulanito allá, haciendo su... Ok, pero ¿qué pasa si esta persona instala un softwarecito en este dispositivo que se va a conectar al servicio de nube? Entonces, nuevamente, la seguridad es responsabilidad siempre de dos partes, del proveedor y del usuario. Y del usuario como en las correctas políticas de uso de las herramientas que nos brindan. Si yo tengo una computadora que es para trabajo, es para trabajo. No es para que yo le esté poniendo las llaves mallas de que voy a hacer un trabajo y que hoy se la voy a prestar a mi hijo porque necesita hacer un trabajo en la casa. No, los equipos son para lo que son hechos, ¿verdad? Es mi responsabilidad una correcta utilización de esto. Hablemos del inicio de pandemia, que nadie estaba preparado para esta transformación digital. Un caos. Todos estábamos preparados y los de TI controlábamos todas nuestras oficinas, todo lo teníamos bien controlado, la seguridad perfecta. Llega pandemia y resulta que tuvimos que trasladar a todo el personal a sus casas. Colapso. Colapso, pero no todo el personal tenía laptop. Sí, claro. Entonces, resulta que en casa existía una computadora. Y las empresas de leasing eran felices, ¿verdad? Felices. Dando computadoras. Hubo una inversión en equipo grandísima. Entonces, transformamos un montón de cosas. Pero en casa teníamos un único internet, era el mismo que estábamos utilizando para los chicos que estaban conectándose a la escuela. Claro. La señora que estaba trabajando en sus cosas, el servidor estaba trabajando en otras cosas y todos con la misma salida. Y la seguridad. Entonces, todo nuevamente nos replanteamos el tema de la seguridad informática. Volvemos al modelo de nube. Tenemos una capa de seguridad que podemos hablar de un VPN sobre internet que permite hacer un canal seguro de información y yo me conecto a los servidores de la oficina desde cualquier parte y puedo seguir operando. Pero ¿qué pasó con esas compañías que no tenían, que todo lo tenían en la oficina? Tuvieron que reinventarse, pero rapidísimo, ¿verdad? Porque no toda la información acá y los trabajadores en sus casas. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, de nuevo quiero poner a mi amigo Michael, que está en realización hoy, si es tan amable, a colaborarnos con la información. Ahí está, gruposcma.com para más información, o ustedes pueden escanear con su dispositivo móvil el código QR que aparece en pantalla y allí van a obtener más información de estas dos herramientas, eForce e eFiles, que son las que hemos venido conversando. Al volver de la pausa vamos a estar hablando de nuevo con don Miguel acerca un poco de habilidades que se requieren para poder ser parte de este universo, no solamente como empresario o empresaria que busca estas herramientas para su negocio, sino también como persona que le interesa en algún momento pertenecer a la industria. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en cada edición de Cercanos. Nos preparamos para el Mundial, yo sigo emocionadísimo con ese tema, así que, pero eso nunca será impedimento tampoco para poder seguir aprendiendo. Un día me decía, creo yo, más pequeño, y aquí comparto esta experiencia con usted, don Miguel, más pequeño, recuerdo que yo me sentaba a ver los partidos de fútbol y mi mamá me decía, pero esos tipos a usted le van a pagar su futuro. Y yo, no sé. No, ¿verdad? Y al final de cuentas creo que nunca se deja de aprender y hay que aprender algo nuevo, ojalá todos los días, inclusive en época de mundial. Claro, vamos a ver, y volvamos a esto, y estamos hablando de transformación digital. Antes estamos pegados a un radio o a un televisor. Ahora muchos de los colaboradores nuevamente están afuera y ¿dónde ven los partidos? Por TV Max. Ahí lo tienes.
en una aplicación. Es correcta. Eso es transformación. Sí. Hemos ido evolucionando, hemos ido pasando las tecnologías, hemos viendo cómo vamos y seguimos consumiendo servicios de una forma más ágil. Para digitalizar entonces el papel en la operación de un negocio, ¿qué habilidades necesito yo si soy empresario para poder ejecutar esto? O sea, ¿tengo que tener conocimiento de TI? ¿No tengo que tener conocimiento? ¿En qué área debería de saber también para qué? Porque yo sé que la respuesta podría ser, es que yo le soluciono todo porque soy el proveedor y lo tengo claro y sería la expectativa mía si estoy pagando por ese servicio. Pero al final de cuentas, ¿qué habilidades debería tener para poder entender también el idioma en el que mi proveedor me va a hablar? Claro, buenísimo. Vamos a ver, y eso es un gran mito, como sabes, en temas de tecnología, en temas de nube. Vamos a ver, mucha gente piensa que cuando pasamos a nube, nos olvidamos del personal de TI. No, pero eso no es cierto. Siempre vamos a ocupar a esta persona de TI que va a ser este traductor entre lo que estamos hablando en bits y bytes y la persona que está del lado de atrás utilizando los servicios. Nube lo que permite es que este personal de TI se enfoque en cuáles son estas nuevas tecnologías para darle más valor al core. Despreocúpese de que si está encendido, si no está encendido, eso es mi responsabilidad. Entonces yo le mantengo la plataforma actualizada, pero esta persona de TI siempre va a ser necesaria para que busque más valor sobre las nuevas tecnologías. Ahora hablamos de las aplicaciones. A alguien se le tiene que haber ocurrido en algún momento que sobre esta infraestructura puedo montar una aplicación que va a estar 24/7 y que nos va a ayudar a saber. Entonces, siempre vamos a necesitar a esta persona de TI que va a estar ahí. Habilidades, pues que sea una persona que le guste aprender, que tenga esa agilidad y esa facilidad de poder ver la tecnología y no asustarse, sino más bien ver algo bonito donde me puedo montar para seguir creciendo. Es una ola que viene y que va, y bueno, si hablamos de nubes, es una ola que vino y se quedó. Yo creo que ya eso, ya lo que hablamos que era transformación, que es nuevo, no, ya nube es un tema que se vino y se quedó hace mucho tiempo. Ahora tenés que montarte en esta ola de tecnología para poder seguir creciendo. ¿Qué pasa si en un equipo, y yo soy un empresario que está empezando, qué pasa si en mi equipo no tengo los recursos para traer una persona de tecnología, pero igual necesito de este servicio de digitalizar el papel y de colocarlo en la nube 4.0, pero no tengo el recurso para tener a alguien de tecnología conmigo? Sí, eso es importante, pues para las pequeñas empresas también tenemos esa facilidad. Los servicios de nube son muy sencillos, es como los nuevos chicos ya que vienen con ese chip de usar el teléfono y clic, clic, clic y todo funciona. Bueno, nosotros tenemos esa capacidad para poder acompañar a estas pequeñas empresas para que puedan usar esta tecnología. Y es súper importante decirlo, ¿verdad? Las tecnologías que hoy nosotros usamos en nube 4.0 son las mismas que vemos en estas grandes nubes que se utilizan. Nosotros tenemos el partnership con HPE que nos brinda esos mismos servidores, nada más a un nivel más pequeñito, pero con esos mismos servidores que están hechos para dar servicios de nube, nosotros los utilizamos. Pero esta persona nosotros la ayudamos y la acompañamos en todo ese proceso. Para migrar a la nube, primero hay que entender cómo son consumidos esos servicios en tierra para poder hacer un buen proyecto de nube. Entonces, una vez que yo entiendo cómo ese proyecto trabaja en tierra, yo le ayudo a usted, señor cliente, a migrar eso a la nube y cómo los usuarios lo van a seguir consumiendo. Lo peor que nos puede pasar en un servicio de nube es que el usuario le degrademos el servicio. Y cuando hablamos de degradación de servicio es desde que hago clic y me responde. Ahora hablemos del lado de las personas que están buscando ser parte de esta industria, es decir, a nivel de formación universitaria o no universitaria, pero que sí es formación profesional también. ¿Qué tipo de cosas deberían saber para ser parte de esta industria? Bueno, qué importante. Allá cuando yo empecé a estudiar por el 91, y esto lo digo, sí, esto lo digo porque sé que hay personas que nos observan que o son de la población universitaria o gente que ya trabaja, pero dicen, ¿en qué hay? ¿En qué me puedo meter que tenga mayor proyección? Y sé sin lugar a duda que todos los temas que tengan que ver con nube, machine learning, seguridad de la información, etcétera, es un área que no hemos visto ni el inicio del camino recorrido. Estamos empezando y te decía, allá cuando yo empecé a estudiar en TI éramos todólogos.
Ahí nos daban todo, era programación, arme, desarme la compu. Bueno, y cuando llegamos a las empresas, hasta casi que éramos los encargados de cambiar los bombillos. Ahora, la parte de TI y información ha cambiado tanto que ya lo decías, ahora hay especialidades. Hay especialidad para base de datos, hay especialidad para la programación, hay especialidad para la ciberseguridad, que es el tema de moda. Y yo le digo a los muchachos, por favor, es el tema de punta. ¿Quiere estudiar? Métase un poquito de ciberseguridad, porque eso es lo que va a ser necesario de aquí en adelante. Y los conceptos de nube, donde ya la transformación digital y la obsolescencia tecnológica deja de ser responsabilidad de la empresita y es responsabilidad de nosotros como proveedores. Siempre hay, todas estas carreras se van uniendo, siempre, terminan en un compendio juntos, siempre, que es la nube. Entonces, todo apunta hacia allá. Lo que hablamos ahorita del machine learning, la inteligencia artificial, ¿dónde está todo eso? En un servicio de nube. Las personas tienen que ir enfocándose a eso. Hablamos de cursos de Microsoft que son importantes estas certificaciones y Microsoft está haciendo todo un cambio a nivel de sus cualidades para poder seguir adaptándose. Pero eso es lo que hay que seguir. Pongámosle atención a los servicios de nube, a los servicios de ciberseguridad y eso te va a abrir puertas en el mercado. Como dirían popularmente, pellízquese. Pellízquese, porque ahí está la solución. Don Miguel Jiménez es quien nos ha acompañado hoy. Él es arquitecto de soluciones en la nube 4.0 para CMA. ¿Qué hace CMA además de todo esto que hemos conversado? Esta es como la cápsula comercial otorgada a don Miguel. Gracias. Pues Grupo CMA es una empresa que tiene 37 años en el mercado. Vamos a ver, tiene mucha historia ya. Somos partner de HP. Tenemos todo lo que son los servicios de Aruba, que es la parte de redes de HP. También vemos servicios como son la parte de Zebra. Cuando vos vas a un almacén y escaneas los códigos, entonces todos esos son los equipos Zebra que te permiten tener toda esa documentación. Tenemos además un taller autorizado para empresas, para Apple. No es el taller normal donde uno lleva, no, es un taller especializado para empresas. Entonces, CMA te brinda toda la capa, además de los servidores, las laptops, que ahora vos mismo mencionabas que se vendieron mucho, pues también nosotros dentro de CMA, usted de la industria es el leasing. También vendíamos muchos equipos, y entonces es importante, el grupo CMA abarca todo eso y tiene un compendio casi que 360, porque vamos a ver, también si ocupas ese recurso que hablamos hace un ratito, CMA tiene la capacidad o la posibilidad de hacer un outsourcing de ese personal de TI en la industria. De hecho, nosotros somos como 150 y casi la mitad de la población es personal técnico, outsourcing, que está en las empresas apoyando a las compañías. Porque ya no necesitas tener el personal, ya nosotros te lo podemos suministrar. Claro, claro. Muy bien. Gracias por la información. Y para más información, de nuevo, Michael, si me ayuda ahí con el cintillo y el QR, ahí queda en pantalla entonces gruposcma.com y el código QR para que ustedes puedan obtener todo aquello que les interese de parte de CMA y de lo que don Miguel ha compartido con nosotros en esta ocasión. Para cerrar el programa siempre hacemos un ejercicio y es que la persona invitada le cambia el nombre que propusimos al programa. Entonces, al inicio del programa, esta conversación se llamaba ¿Cómo digitalizar el papel en la operación de un negocio? Así que ahora usted le va a poner un nuevo título. ¿Cuál sería? Disponibilidad de la información. Disponibilidad de la información. Claro, es porque eso es lo que estamos buscando, que esa documentación, ese papel, lo tengamos disponible en el momento que nosotros lo ocupamos. Don Miguel, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá, por compartirnos su conocimiento y porque todos aprendimos, creo yo. Hoy aprendí más de data centers, servidores, cómo funcionan y que no es una excusa decir que se nos cayó el servidor. Así es, correcto. Muchas gracias por la invitación y espero haber compartido bien con ustedes. Muy amable. Gracias y gracias a ustedes que cada semana nos acompañan en Cercanos. Seguimos aprendiendo, nos preparamos para Qatar 2022, muy emocionados. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.